Acá yo tengo el NS y después el UML. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer el enunciado, a ver qué es lo que nos pedía. Un teatro nos solicita un sistema para automatizar el registro de ingreso de los espectadores a las obras que ofrece. El teatro, identificado por su nombre, dirección, gestiona obras teatrales con ciertas características. Cada obra tiene un nombre, una duración expresada en minutos, 30, 20, 120, etc., y un número de localidades disponibles. Las obras suelen ser dramáticas o musicales. De las obras dramáticas se registra si están basadas en obras literarias o no, mientras que de las obras musicales se especifica si cuentan con orquesta en vivo. Actualmente el teatro solo ofrece dos tipos de obras musicales: las infantiles, cuya cantidad de personajes varía según la obra, y las basadas en películas que registran el nombre del director. Cada obra mantiene un registro de todos los espectadores que asisten a ella. Se debe registrar el DNI de cada espectador, que es alfanumérico, el nombre de la obra a la cual asistieron y si fueron acompañados o no. En el caso de asistir con algún acompañante, se contabilizan dos localidades, ya que el acompañante también ocupa un asiento. Además, las obras también reciben críticos de teatro, quienes también se los considera espectadores, pero con la particularidad de que conocen su tiempo disponible en minutos, que tienen para ver una obra que su tiempo suele ser más limitado. Cabe destacar que periódicamente el teatro realiza sorteos, ofreciendo entradas gratuitas a los espectadores de las obras. Estos premios se otorgan únicamente a los espectadores de obras dramáticas y de obras basadas en películas. Diseñar el diagrama UML completo que resuelva el problema propuesto agregando lo que considere necesario previamente, a lo previamente enunciado. Desarrollar en NS Plus los puntos incluyendo sus métodos derivados. El método de ingreso de la clase teatro que reciba la lista de espectadores y le asigne a la obra y asigne a las horas correspondientes. Un espectador podrá ingresar a la obra si hay localidades disponibles en la misma y en el caso de los críticos, si además el tiempo que tienen disponible es menor o igual a la duración de la obra. Tener en cuenta que, en caso de que las obras musicales, la duración total de la obra hay que sumarle 5 minutos adicionales de la obertura. En el caso de las obras infantiles, además, a la duración total hay que sumarle el tiempo de cambio de personajes que representa 10 minutos por la cantidad de personajes que tenga la obra. Si el espectador no puede ingresar a la obra, se imprime el mensaje: espectador no puede ingresar. El método de otorgar premio de la clase teatro que recibe un parámetro, una cantidad de entradas a regalar a todos los espectadores que ingresaron a la obra dramática o basada en películas. Este método deberá imprimir por cada espectador un mensaje del estilo: espectador con DNI recibe cantidad de entradas. Los espectadores de las obras basadas en películas reciben exactamente la cantidad de entradas especificadas por parámetro. Los de las obras dramáticas reciben 2 entradas más adicionales a los especificados por parámetro. Por ejemplo, si se indica 3 entradas, los espectadores de las obras dramáticas recibirán 5. Bueno, eso era todo lo que pedía. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Se entendió el enunciado? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que está escrito? No. Buenísimo. Bueno, lo primero que tenemos acá es teatro, que es la clase que sería la clase, voy a borrar esto, lo que sería la clase principal. Después tenemos los espectadores, tenemos las obras, y las obras tenemos dos tipos de obra, y además teníamos esto y esto tenemos esto. Bueno, el teatro tiene obras y la obra tiene espectadores. Ahora, el teatro dice nombre y dirección y obras, que tiene nombre y duración.
Entonces, acá ya podemos poner que el teatro tiene nombre de tipo string. La obra también tiene nombre y además tiene duración en int, que son para minutos. Y además lo que nos dice es que teatro tiene obras. Y esto, fíjense que acá obras lo pongo como privado, o sea que teatro, ninguna clase por fuera de teatro podría acceder a las obras. Después también lo que nos dice, y localidades, cantidad de localidades disponibles. Esto tiene localidades disponibles, que es un int. Bueno, las obras dicen que pueden ser dramáticas o musicales. Y de las dramáticas se registra si están basadas en obras literarias, mientras que de las obras musicales se especifica si cuentan con orquesta en vivo o no. Bueno, acá ya nos habla de que obra puede ser una obra dramática, ¿no? Esta, muchachos, es la línea de herencia, la que es recta con la punta cerrada. Esta es la que nos dice que, por ejemplo, obra dramática es una obra y obra musical también es una obra que tiene nombre, dirección y localidades y que además esto dice si está basada en libro y esta decía la de si tenía orquesta en vivo. A ver. Sí, esta de acá dice si tiene orquesta en vivo. Bueno, hasta acá, fíjense, lo que hicimos representa esta parte. Del todo, ¿no? Hasta acá, sí, ¿qué cosa nos falta? ¿No habría que poner ya, por ejemplo, la duración expresada en minutos? ¿O el número de localidades disponibles? Claro, eso ya está, mira. Ah, Obra no lo había tiene leído. Perfecto. duración y localidades disponibles. Bueno, hasta acá, esta parte ya lo tenemos. Dice, actualmente el teatro ofrece dos tipos de obras musicales, las infantiles, cuya cantidad de personajes varía según la obra, y las basadas en películas que registran el nombre del director. O sea que acá nos está diciendo que aparte de haber obras musicales, hay obras musicales que son infantiles y otras obras musicales que son basadas en películas. Entonces, acá nos está diciendo que tenemos otra subclase, porque nos dice que una obra infantil es una obra musical que además es una obra que nos dice que esto tiene personajes como un int y obra basada en películas. Esto nos dice nombre, director. Fíjense, hasta ahora no tenemos nada
¿cómo se llama? De clases abstractas ni de nada. O sea, no le ponemos nada de todo eso, ni interfaz ni clases abstractas, hasta que no efectivamente detectemos que hay una funcionalidad así de ese estilo. Por ahora tenemos las clases, entonces sí le vamos poniendo los atributos y nos aseguramos de que este diseño cumpla con lo que nos piden. Bueno, cada obra mantiene un registro de todos los espectadores que asisten a ella. Se deben registrar el DNI de cada espectador y el nombre de la obra a la cual asisten. Y si fueron acompañados. Entonces, este tiene DNI, que es tipo string, obra a ver. Vamos a ponerle obra. ¿Cómo le ponemos a esto? Obra solicitada, que es el nombre de la obra, y está acompañado con un boolean. En caso de asistir con un acompañante, se contabilizarán dos localidades, bueno, ya que el acompañante también ocupan haciendo. Además, las obras reciben a críticos de teatro, quienes también se consideran espectadores, pero con la particularidad que se conoce el tiempo disponible en minutos, que tiene para ver la obra, dado que su tiempo suele ser más limitado. Bueno, y acá tenemos a crítico. Tiempo disponible, vamos a ponerle un int, y crítico nos dicen que es un espectador. Crítico es un espectador y la obra se guarda el registro de los espectadores que la fueron a ver. Esto lo puse como privado. Después vamos a hablar del tema de los espectadores, sobre todo en estas dos de acá abajo. Pero por ahora lo ponemos como privado. Hasta ahora es lo que nos dan a entender. Cabe destacar que, bueno, esto ya es lo del el premio. Dice, cabe destacar que periódicamente el teatro realiza sorteos ofreciendo entradas gratuitas a los espectadores de las obras. Estos premios se otorgan únicamente a los espectadores de obras dramáticas y de musicales basados en películas. Bueno, fíjense que acá mucho no te da información. Ahí no me acuerdo quién era el que decía el tema del sorteo. Acá con esto mucho no podemos hacer. Solo sabemos que va a pasar algo, pero que va a ser solo para estas dos. Pero no tenemos mucha más información. Esto es como una línea de información, pero no hay que hacer nada todavía con esto. ¿Por qué? Porque no podemos inferir ningún comportamiento. No sabemos cómo hace el teatro el sorteo. No sabemos si se lo entrega a todos o se los entrega a uno. Lo único que sabemos es que cuando se le entregan entradas se le hace a las obras dramáticas y a las musicales basados en películas. Entonces, por el momento, a esta línea no le damos bola. No hacemos nada. Seguimos leyendo, seguimos diagramando. Si ustedes leen primero todo el enunciado, ya se van a dar dado cuenta que, aparte de esto, por acá abajo habla de cómo implementar esto. Pero al volver a leerlo y empezar a implementar párrafo por párrafo, este párrafo lo tenemos que dejar sin analizar por el momento. ¿Por qué? Porque no nos dice mucha más información. Hasta acá no tenemos mucha más información con respecto a eso. Entonces, el diagrama que nosotros tenemos, así como está diseñado, ya cumple con todo hasta ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Sin sacar el tema de los métodos, que ahora lo vemos. Pero acá, hasta acá, ¿estamos de acuerdo que esto
¿Cubre lo pedido? Sí. Sí. Esto lo vamos a poner al revés porque después me va a beneficiar que estén así, dadas vueltas. Bueno, vamos a ver qué sigue, porque acá es donde empieza a surgir lo que tengo que hacer realmente y donde van a cambiar, las clases van a empezar a cambiar. Bueno, el método de ingreso de la clase teatro, que recibe una lista de espectadores y los asigna a la obra correspondiente. Un espectador podrá ingresar a la obra si hay localidades disponibles en la misma. Y en el caso de los críticos, además, si el tiempo que tiene disponible es menor o igual a la duración de la obra. Bueno, fíjense que acá ya nos está dando bastante información. Nos dice que el método este teatro tiene un método que se llama ingreso, que es público, que recibe un array list de espectadores y que no retorna nada. Y acá yo le puse, ahora que que me estoy acordando, a algunos les puse que el teatro tiene una colección de espectadores, acá me equivoqué yo, porque el teatro no tiene una colección de espectadores. Si usa, esta es la relación de uso, el teatro usa al espectador, porque le llega directamente, el teatro le llega una lista de espectadores que quieren ver obras y el teatro las va a tener que buscar y las va a tener que asignar. Por ende, si tengo un ingreso y tengo espectadores que tienen el nombre de la obra, lo que voy a necesitar es un método privado que se llame buscar obra, que va a recibir un string y va a devolver una obra. Bueno, de acá dice que eso lo va a asignar a la obra correspondiente. Un espectador podrá ingresar a la obra si hay localidades disponibles en la misma y en el caso de los críticos, además, si el tiempo que tiene disponible es menor o igual a la duración de la obra. Bueno, entonces acá yo tengo, y acá nos dice, en caso de las obras musicales, la duración de la obra hay que sumarle 5 minutos y a las obras infantiles, además hay que sumarle el cambio del personaje que es 10 minutos por la cantidad de personajes que hay en la obra. Bueno, fíjense, acá nosotros tenemos que decir si el espectador puede ingresar o no a la obra. Entonces, dice que el espectador puede ingresar si hay localidades y además si tiene tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es un método en la obra, va a tener un método que se llame puede ingresar, que va a recibir un espectador y va a tener un boolean. O directamente, y después vamos a tener otro que se llame así, ingresar espectador, que esto va a recibir un espectador y va a ser un void. Bueno, él puede ingresar. Acá nosotros vamos a tener que hacer, acá adentro vamos a tener que calcular, o en algún momento vamos a tener que calcular el tiempo. La obra tiene una duración, pero estas de acá tienen una duración que va a cambiar dependiendo a si tienen orquesta en vivo o no. Y esta no. Entonces, acá lo vamos a tener que hacer en algún lugar, vamos a tener que poner un método
que me calcule el tiempo, la duración, cuánto dura la obra. Entonces podríamos ponerlo acá como esto calcular tiempo obra, que vuelva un int, o le podríamos poner get tiempo o algo así. Entonces calcular tiempo de obra, nos dice que las obras musicales tienen una duración de, hay que sumarle 5 minutos de la obertura, y las infantiles hay que sumarles 10 minutos por la cantidad de personajes que tengan para hacer los cambios. Entonces, ¿quién es el que va a sobreescribir el método ese? O sea, todos lo pueden calcular. Tenemos una implementación por default. ¿Cómo el obtener tiempo, calcular tiempo de obra, obtener tiempo de obra, cómo lo harían? Abstracto puede ser. ¿Por qué sería abstracto? Y pues yo creo que ya nunca instanciarías una obra en sí, siempre vas a instanciar una obra dramática o alguna de las dos musicales. Y yo creo que la musical también sería abstracta. Sí, acuérdense que una clase es abstracta si tiene al menos un método abstracto, que todavía no detectamos que tengamos un método abstracto en esta. Ni en esta, ni en esta, ni en ninguna otra. Lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos que calcular el tiempo de la obra. Por default, el tiempo es la duración, ¿o no? O sea, podríamos hacerlo en vez de abstracto que sea Claro, un... en este caso, las obras tienen una duración. Lo único que te dice es que si la obra es musical, acá lo voy a sobreescribir y le voy a sumar 5 minutos. Con una constante derivada que es tiempo obertura, son 5 minutos. Y si es infantil, acá lo voy a sobreescribir y le voy a sumar tiempo cambio personaje, que es 10. ¿Se entiende? O sea, solamente lo voy a cambiar acá. En esta. Después para esta y para esta, para todas va a ser calcular el tiempo de obra. ¿Cuál es la duración de una obra dramática? Lo que dice que dura la obra. Ahora, ¿cuál va a ser la duración de la obra basada en películas? ¿Cuál va a ser la duración de esta? Cuando venga una instancia de obra basada en películas. Calcular tiempo de obra, ¿cómo se va a ejecutar? Va a ejecutar este, va a ejecutar este, va a ejecutar uno propio. Va a tomar el de obra musical primero. Va a tomar el de obra musical, que es el tiempo de la obra más los 5 minutos que está. En cambio, este va a ser el tiempo de la obra más la obertura más el cambio de personajes. Y este va a ser simplemente el tiempo de la obra. Acá con este calcular tiempo, esto no me la convierte en abstracta la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no puede entrar, bueno, el tiempo disponible tiene que ser menor o igual a la duración de la obra. Bueno, y después acá lo otro que podemos hacer, que muchos metieron un instance of para hacer eso, es el tiempo del crítico. Yo lo que
podría hacer es, digo, ¿cómo calculo el tiempo? Esto tendría que tener un método que se llame tiene tiempo, le mando el int como público y esto lo pongo como un booleano. Acá siempre voy a devolver true y acá devuelvo el cálculo. Y ahí ya me queda para el crítico y me queda el sistema preparado por si tengo que meter algún otro tipo de espectador. Quizá no un crítico, otra cosa que no sea ni un crítico ni un espectador, pero que también tenga temas con el tiempo. Entonces, esta es una opción para evitar el instance of. La otra es preguntar si es un instance of de crítico. Bueno, ahí hace la validación del tiempo. ¿Cuál es a la mejor? Meterlo con esto, usar el polimorfismo directamente y sobreescribirlo. Los que no lo hicieron así, no importa, también metí el instance of, no, ahí no había problema con eso. El tema es, hay que ver cómo lo resolvieron, porque hay un par de cosas que no estaban del todo bien. Bueno, ¿hasta acá estamos de acuerdo? ¿Cómo sería un puede ingresar de un espectador a una obra dramática? Dice, el teatro recibe una lista de espectadores. Un espectador podrá ingresar a la obra si hay localidades disponibles en la misma. Y en el caso de los críticos, si además tienen tiempo disponible, es menor o igual a la duración de la obra. Ten en cuenta que, bueno, las obras musicales tienen la obertura y las infantiles tenían esto del cambio del personaje. ¿Cómo sería el algoritmo para el ingreso de un crítico que está acompañado a una obra dramática? ¿De Y qué pasos tienen que validar? para mí puede ingresar, debería de primero pedir un getter de cada una de las obras de la duración, que sea privado, y puede Acá, ingresar, tiene que, sí, acá tenemos un método que se llama puede ingresar dentro de la obra, que me va a devolver un ese booleano o no, que recibe el espectador. tendría que pedir con un getter la duración de cada una de las obras y agregar en la obra musical y en la obra infantil los tiempos extra, tipo No, piden con calcular tiempo obra. acá queremos entrar a esta, una obra dramática. De acá de esto, olvídate. ¿Cuál sería el algoritmo para entrar a una obra dramática? El mismo que una obra común. Calma de una obra común. O sea, me llega el espectador, primero tengo que ver si la obra existe. ¿La obra existe? Sí. Me devuelve una instancia de obra dramática. Y si tiene Puede lugar. ingresar. ¿Cómo sería? Si hay la localidad disponibles es igual a la cantidad de localidades que requiere el espectador, ya sea crítico o espectador, que en realidad acá podríamos poner un método de obtener localidades, que devuelve un int. O sea, si obtener cantidad de localidades es menor que las localidades disponibles, entonces eso ya me permite pasar. Si además tiene tiempo, ya me permite pasar del todo. ¿Se entiende? Entonces con esto ya lo hago directamente. Lo acá, en puede ingresar obra, se encarga de chequear todas esas cosas. De si tiene localidades disponibles, de si tiene el tipo tiene tiempo o no tiene tiempo. Ya tengo, lo hago en obra, no lo hago todo en el constructor. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a implementar. Después vamos con el otro método del de otorgar entrada. Vamos a empezar a implementar estos metoditos de acá. Vamos a arrancar primero con el de espectador. Espectador. Espectador, vamos a poner, tiene tiempo. Esto recibe como un parámetro un int con, con el tiempo, básicamente. Y devuelve un boolean. En espectador,
directamente lo que vamos a hacer es poner por default return true. Y en crítico, extend espectador, lo que vamos a hacer es, ¿tiene tiempo? Sí, solo sí. El tiempo disponible es mayor o igual al tiempo que me pasan por parámetro. ¿Estamos de acuerdo? El crítico tiene tiempo para ver la obra si el tiempo disponible que tiene es mayor o igual al tiempo que me pasan por parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Y el espectador común siempre tiene tiempo. Retorna true automáticamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, se entiende. Bueno, ahora vamos a hacer el de obra. Vamos a calcular el tiempo de obra. Esto es un int. Calcular tiempo de obra. Este directamente return. Este retorna el tiempo que es la duración. Vamos a ponerle a este calcular duración. Este lo sobrescribe y este lo sobrescribe. Acá retornamos la duración. Calcular una obra musical, hay que sumarle 5 minutos de la abertura. Entonces, obra musical extends obra. A este le habíamos puesto calcular duración. Entonces, ¿cómo hacer el de la obra musical? Bueno, el de la obra musical era el tiempo de la abertura, o sea, el tiempo de la obra más el tiempo de la abertura. Entonces, esto es super punto. Calcular duración más el tiempo de la abertura. Llamo al método de arriba, que este ya me devuelve la duración. Vamos a ponerle punto duración. Este llama eso y le suma la abertura. Y obra infantil extiende de obra musical y es super punto calcular duración más dis.cant personajes por la constante que es tiempo cambio de personajes. ¿Se entiende? Este llama a este y este llama a este. Y cualquier obra que no sea ninguna de estas dos va a ejecutar esto. ¿Se entendió? De acá esta parte ya la tenemos y acá vamos a él puede ingresar de la clase obra.
puede ingresar, esto es un boolean, y esto recibe como parámetro un espectador E. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto hasta ahora? El puede ingresar es básicamente, sí, dis.localidades disponibles es mayor o igual a e punto. Acá nos faltó implementar el obtener cantidad de localidades. Y esto acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable inicializada. Localidades. Le vamos a poner una por default. Y acá le ponemos esta. Acompañado. Si está acompañado, entonces lo que hacemos es en localidades más y por último retornamos esto. Entonces, en puede ingresar es localidad disponible mayor o igual a el espectador punto obtener cantidad de localidades y e punto tiene tiempo y acá le pasamos calcular duración. Con esto voy a saber si puede ingresar. ¿Se entiende? ¿Se entendió esta parte de acá? Sí, ahí en tiene tiempo le estás pasando el valor calculado de la duración de la obra, entonces. Claro. Supongamos que acá nosotros queremos hacer lo que yo les había preguntado al principio. Queremos hacer que entre un crítico a una obra dramática de 90 minutos cuando el crítico tiene, vamos a anotarlo por acá, vamos a ver si esto funciona, si funciona el algoritmo este. Tenemos acá una obra dramática que dura 90 minutos, tiene 7 localidades y queremos que entre un crítico, está acompañado y tiene 50 minutos. Después, otro espectador va a ser un crítico que está acompañado y tiene 700 minutos libres. Un espectador solo y un espectador acompañado. Entonces, la obra dura, es una obra dramática que dura 90 minutos. Entonces, yo cuando busco la obra obtengo una clase de obra dramática. Se va a ejecutar este método, puede ingresar. Obra es una instancia de obra dramática. Dis las cantidades disponibles, tengo 7. Obtener localidades del espectador van a ser 2. O sea, 7 es mayor que 2,
esta parte me va a dar OK. Y tiene tiempo, como obra dramática no tiene sobrescrito calcular duración, me va a devolver los 90 minutos. Tiene tiempo, como espectador es un crítico, va a ejecutar. Él tiene tiempo, me va a devolver el 50, entonces tiene tiempo, me va a decir que no, porque 50 es menor que 90. Entonces, este de acá no va a poder entrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, este de acá no pasa. Este de acá, lo mismo. Obra dramática, tiene 7 disponibles, porque todavía no entró nadie. Está acompañado, o sea que este necesita 2 entradas. 7 es mayor que 2, o sea, esto le va a dar OK. Y el tiempo disponible también le va a dar OK, porque es una obra dramática de 90 minutos y este tiene 700 minutos libres. Entonces, este de acá sí va a poder pasar. ¿El espectador solo puede pasar o no? Siguiendo este código de acá. Sí. Sí, sí puede. Sí puede, porque acá esto le dice 7 es mayor o igual a 2, a 1, porque este le va a devolver 1 solo. Y tiene tiempo, me va a devolver siempre true. Entonces este también puede. Y está acompañado, lo mismo. Porque este en vez de 7 ahora van a ser 6. Y cuando entre este que está acompañado, van a ser 6, me van a quedar 4 disponibles. O sea que estos dos sí pasan. Ahora supongamos que en vez de una obra dramática, tenemos una de estas. Una obra musical, una obra infantil que dura 20 minutos, que tiene sí, 4 disponibles y tiene 2 personajes. Entonces, hagamos de vuelta en el algoritmo. Este crítico acompañado ahora, ¿puede entrar a una obra infantil o no puede entrar? Sí, sí puede. ¿Por qué podría? Porque tenés 20 minutos de duración de la obra y 20 minutos más porque tenés 10 minutos por personaje. Sí, más Entonces, 5 sí, porque es musical. O sea que claro, este sí, tiene 45 45 menor minutos. a 50, entonces le da para entrar el primer crítico. Este tiene 2 y esto, acá le quedarían esto en 2 y este acá podría pasar. Este crítico está acompañado, ¿podría pasar? Sí, Acá también. quedan 2 y acá podrían dar. Estos dos, No, eso no pasaría. estos no porque ya me quedó sin espacio. Entonces, No disponibilidad. ¿ven cómo lo resolví acá modularizando? Fui cortando distintos cachitos de lo que yo necesita de hacer toda la validación y la voy metiendo en los distintos métodos. Esto es mi validación básica. Y después, en cada una de las clases hijas, o en cada uno de los espectadores, le voy cambiando las particularidades de cada uno. Esto es lo básico. Ahora, en la duración va a cambiar si es una obra infantil, si es una obra musical, va a cambiar. Y lo mismo, si es espectador, el cálculo del tiempo, de si puede o no, va a cambiar dependiendo de lo que esté. ¿Hasta acá se entiende? Y es más, este puede ingresar, lo podríamos poner como privado de acá. Y acá en el ingresar espectador, acá en obra, ingresar espectador, acá podríamos hacer lo siguiente. Ingresó en false
Y acá vamos a hacer lo siguiente. Sí, puede ingresar. Le paso el espectador. Acá este me tiene que llegar por parámetro. Si puede ingresar, entonces lo primero que voy a hacer es localidad disponible. Esto. Localidad disponible, hacer localidad disponible menos punto obtener cantidad de localidades. Y por último, dis.espectadores.add y guardo el espectador. Y por último, ingreso en true. Si no puede ingresar, directamente ya falso. Y por último, retorno acá el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos de acuerdo con esto? Profe. Sí, profe. Y ahora en teatro vamos a tener obra, buscar obra, esto va a recibir string nombre de obra, y acá vamos a hacer, acá necesitamos la variable y la variable obra. Int i igual 0, obra buscada. Esto, si no lo inicializamos y lo dejamos en null, es null. Entonces, esto, la búsqueda es la siguiente. Mientras que i sea menor que dis.obra.size y buscada sea igual a null, entonces lo que voy a preguntar es lo siguiente. Si dis.obras.get de i punto get nombre equals nombre de obra, entonces lo que voy a hacer es que buscada sea esta. Y si no, y más. ¿Estamos de acuerdo? Voy iterando, voy recorriendo las obras. Me fijo, me paro en la posición 0. Le pregunto el nombre. ¿El nombre es el que estoy buscando? No. Listo. Paso a la siguiente. ¿Es la que estoy buscando? No. Paso a la siguiente. ¿Es la que estoy buscando? No. Paso a la siguiente. ¿Me quedan obras? No. Cortó. Viene otra obra. Acá es 0. ¿El nombre de la que está en la posición 0 es la que estoy buscando? Sí. Bueno, entonces lo busco, me lo quedo. El i no lo avanzo, pero no necesito avanzarlo. Cuando viene acá dice buscada es null. No, ya tiene asignado un valor, listo, corto. Y por último, return de buscada. ¿Se entiende? Entonces esto me va a devolver o una obra o null. Entonces en la clase teatro, esto es void, el método ingreso, esto recibe por parámetro un array dice espectador. Lo que hago acá
es lo siguiente. Acá sí voy a usar un for each. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer toda la lista de espectadores. Entonces, acá sí uso un for each. Tipo espectador E en espectadores. Voy a necesitar una variable. Obra O. Buscar obra e.get. Le hemos puesto obra solicitada. Y acá vamos a hacer if o punto. Ingresar espectador. Si esto es true, no hacemos nada. Y si es false, entonces en realidad acá lo que hacemos es tirar el mensajito. O vamos a hacerlo así más, que es mejor. Variable O es distinto de null. Pudo ingresar, es esto. Acá no existe la obra. Y si acá no pudo ingresar, entonces lo que nos pedía que pongamos, espectador no puede ingresar. ¿Se entiende lo que tenemos acá? Fíjense, después comparen este ingreso con lo que hicieron ustedes. Busco la obra. La obra es distinto de null. Usando polimorfismo, uso ingresar espectador. Ingresar espectador hace la lógica que habíamos dicho. Puede ingresar. Por polimorfismo va a calcular esto, que ya vimos que funciona para todos los tipos de obra distintos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo ingresar, no puedo ingresar, listo, no, el tipo no puede ingresar. Esto era todo lo que tenía que hacer. Fíjense que no tuvimos que usar ni un solo instance of hasta el momento. Y fíjense también que no hay ninguna clase de acá que acá tenga un comportamiento que sea abstracto. ¿Se entiende? No hay clases abstractas acá porque el método polimórfico, que es calcular duración, solamente lo modifican este y este. Este y este no, son el default del padre. Entonces no hay clase abstracta hasta ahora. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo acá. Acá no hay, espectador no es abstracto, crítico tampoco. Bueno, ¿se entendió el método de ingreso? Ese era el punto 1 del parcial. ¿Ese se entendió? ¿Alguna duda o alguna consulta con respecto a este método? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, muchachos? Contéstenme, si no, no. Vamos a avanzar.
¿Qué diferencia notan con lo que hicieron ustedes? Yo hasta ahora no mucho, más que la búsqueda en este también creo que la había hecho con un for, pero no mucho más. Para cambiar ciertas cosas, había hecho con un for. Sí, estaba buscando la hora, por ejemplo. Claro. Claro, si la búsqueda siempre con un while. Bueno, vamos al método que acá es donde se les complicó a todo el mundo. Creo que uno o dos lo hicieron como esperábamos, que es el de otorgar premio. Que dice que la clase otorgar premio en la clase teatro recibe como parámetro una entrada y que tiene que mandar este mensajito. Y dice que solo las obras basadas en películas y las dramáticas pueden hacer esto. Acá tenemos que hacer una interfaz. ¿Por qué? Porque necesitamos que dos clases de distinto tipo respondan a un mensaje. Y son dos clases que no tienen que ver entre sí. Fíjense, son estas dos. Estas dos no tienen que ver entre sí porque esta obra dramática es una obra y obra basada en películas es una obra musical que además es una obra. Entonces no tengo forma de mandarles un único mensaje a estas dos y que estas dos respondan. Y acá hay dos formas de hacerlo. Un método acá que sea la de imprimir el mensajito, un método acá que sea la de imprimir el mensajito y meter acá un instance of y decir si es dramática, hago un casting a dramática y si es basada en películas, hago un casting a basada en películas, que eso no está bueno porque si yo después les pongo otra condición, no les va a funcionar, o sea, van a tener que empezar a agrandar este instance of. Entonces la otra es, pongo un método acá que se llame asignar premio, lo implemento acá y dejo una implementación por default acá, lo cual está mal, pero está menos mal que meter el instance of, o uso el concepto de interfaces, impongo una interfaz que se llame premiable acá y que me obliga a estas dos clases a responder a un mensaje. Esto es tal cual esto que vimos en la teoría. Si ustedes van a la unidad 3 y ven este PPT de polimorfismo, a ver, creo que en este en el que lo hemos visto. Ah, no, en este no. Este PPT Class Abstractos de Interfaces. Creo que fue lo último que vimos la clase anterior. Fíjense, es el mismo caso que este. Tenemos personas que son tenista y futbolista y médico. Pero solo tenista y futbolistas son deportistas, por lo tanto saben entrenar. Bueno, este es el mismo caso. Obra dramática y obra basada en películas son premiables. Interfaz. Listo, vamos a poner asignar premio o asignar entradas con el int de cómo lo recibe cada una y esto es un void. Entonces, obra basadas en películas, vas a ver responder asignar entradas al igual que obra dramática. ¿Por qué? Porque implementan la interfaz premiable. Por lo tanto, obra dramática es premiable y obra basada en películas es premiable también.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que dice acá, básicamente, después es: los espectadores de las dos obras basadas en películas reciben exactamente la cantidad de entradas especificadas por parámetros. Y acá le dan 2. Y si el espectador con DNI tanto, recibe la cantidad de entradas, la que está. Bueno, y acá es donde aparece un problema. Porque vamos a ver de hacer, bueno, vamos a hacer la parte de, esta que era la parte fácil, que es la de otorgar premio. Esto es otorgar premio, un int, y esto es un void. Y esto básicamente en otorgar premio, esto es un int entradas. No necesitamos nada de todo esto. Así necesitamos una variable. Y estos son, esto es una obra o en dis.obras. Entonces, lo que tenemos que decir acá es if o instance of premiable. Si esto es premiable, entonces la variable p va a ser a o lo convierto en premiable, y acá básicamente lo único que hago es directamente p punto asignar entradas y le mando cant entradas. ¿Estamos de acuerdo? Recorro las obras. Si la obra es premiable, entonces hago el downcasting a la interfaz y le digo p punto asignar entradas. Y le paso la cantidad de entradas. Se acabó. Eso es todo lo que tiene que hacer el otorgar premio de teatro. ¿Este se entendió? Sí, profe. Bueno, la cosa venía acá. Porque en obra dramática, extends obra implements premiable. Esto es un int. Acá lo que yo voy a tener que hacer es algo acá va con comillas, el espectador con DNI que es lo que decía,
recibe X cantidad de entradas. Recibe 3 entradas, 2 entradas, 4 entradas. Y acá va a ser lo mismo. En vez de obra dramática, en obra basada en películas. Esto es can de entradas más 1. A ver, ¿tiene más 1 o más 2? Más 2. ¿Estamos de acuerdo? En esta recibe la cantidad de entradas más 2 y acá la cantidad de entradas que le viene a secas. Ahora, ¿de dónde saco los espectadores? Muchos hicieron esto. Dis.espectadores. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal esto? Porque no lo tiene. No, los espectadores están en obra. Claro, los espectadores son un atributo privado de obra. Entonces, y yo acá tengo que poder acceder a eso. Yo tengo 3 opciones para eso. Eso estaba mal. Esto así está mal. Ahora, yo tengo 2 opciones. Uno, pongo los espectadores como protected y le permito que todas las hijas puedan acceder a eso. Este lo dejo privado y pongo acá un método protected get espectadores que me devuelva el array list de espectadores. O pongo un método, yo solo qué es lo que necesito. El DNI. Acá lo único que me pide es el DNI del espectador. Otro que puedo hacer es también un método protected get DNI espectadores y en vez de devolver un array list de espectadores, directamente devuelvo un array list de strings. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta forma, yo me evito primero acceder a un método que no, a un atributo al que no puedo entrar. Si yo lo pongo así, yo automáticamente asumo que esto es público. Y si esto, además, lo hago acá, automáticamente están rompiendo el encapsulamiento. O sea, destruyen el encapsulamiento. Si esto lo hacen acá adentro, si le hacen el for de los espectadores, acá adentro están rompiendo el encapsulamiento. O sea, no solo que están con errores de polimorfismo, sino que además están rompiendo el encapsulamiento. Así que eso ahí está mal, no se puede hacer. Entonces, lo mejor de todo es crear este metodito getDNI espectadores, lo pongo como protected para que no se pueda acceder desde ningún otro lado que no sea las clases hijas. Y acá directamente esto es un string DNI y hago this.getEspectadores, getDNI espectadores y acá directamente le pongo DNI. ¿Estamos de acuerdo? Profe, a mí Sí, solo me quedó una duda. sí. ¿Por qué por qué el comportamiento de ingreso no lo puede tener la clase teatro?
Ahora lo vemos en detalle eso. Vamos a poner esto así ya queda. String DNI. DNI. Bueno, acá con esto ya quedan las dos. Lo único que faltaría sería crear el método este en obra. Esto devuelve un array list de string. Espectadores, y acá básicamente lo que voy a hacer es dnis.add e.get DNI. Y por último, return de DNI. Entonces, con esto, yo lo pongo como protected porque quiero que este método no lo use ninguna otra cosa que no sean mis hijas. Pero podría ponerlo público. Lo importante es que en ningún momento paso la lista de espectadores a otro que no sea la clase obra. Me guardo el encapsulamiento, trato de no romperlo. Si en algún momento tengo que hacer algo con los espectadores, le digo a la clase obra que lo haga. O a lo sumo, devuelvo una copia de los espectadores o una lista con el atributo que necesito. ¿Se entiende? Entonces con esto no rompo el encapsulamiento en ninguna parte. Entonces, si no pongo esto como protected, si voy a usar el get lo tengo que tener como protected. Pero la mejor solución es poner un método que me devuelva solamente lo que necesito de los espectadores. ¿Se Pero entiende? en el contexto, o sea, en el contexto que estamos, ya, porque no entiendo algo. O sea, en el contexto en que estamos trabajando, que es un ejercicio nada más, no es lo mismo público y protected. Claro, no, público lo puede acceder todo el mundo, desde teatro hasta cualquiera de las cosas. Eso está mal. Eso Protected lo pueden acceder solo los hijos. solo los hijos. Por Ok, eso poner este atributo o el getter acá como protected no es tan malo como ponerlo público. ok, Poner ok. this.protected no lo puedo hacer directamente. This.espectadores, esto en las hijas no lo puedo hacer porque no pueden acceder. Salvo que lo ponga como protected, entonces ahí sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a lo que me preguntaste hoy. ¿Por qué no puedo hacer el ingreso acá, la lógica del ingreso? Por dos cosas, porque estarías rompiendo el encapsulamiento, porque fíjate que, y además no estarías modularizando. Si yo esto, la lógica de ingresar espectador es Yo lo chequear las decía era localidades. la función de puede ingresar, la función esa Claro, puede booleana. ingresar, tengo que usar el atributo localidades y el tiene tiempo, el calcular duración. O sea, dos atributos de la clase obra le estaría delegando. Acá le tendría que pedir que me los dé para poder hacer el cálculo acá y ver si puedo o no pasar. Entonces, no me conviene hacerlo acá, me conviene delegarle la responsabilidad a obra, que obra sí conoce la cantidad de localidades y la cantidad de tiempo, y que esto lo haga obra. ¿Por qué? Porque encierro ese Ah, funcionamiento acá. Si el día de mañana yo digo, bueno, puede ingresar aparte de las localidades, aparte del tiempo, quiero calcular si puede pagar, simplemente lo toco acá. ah, No hay necesidad de
y modificar la clase principal de teatro. ¿Se entiende? O sea, Claro. toda la lógica directamente en obra. Encapsulo ese comportamiento en la Lo, obra. sí, bueno, lo que pasa es que por lo menos en el examen yo coloqué él puede ingresar en el teatro y como que a veces se me hace un poco, o sea, porque a veces es un poco capcioso eso bueno, ¿a quién le pertenece qué función? Lo que yo pensé era que le pertenecía al teatro verificar si alguien podía entrar. O sea, Claro, yo igual no desaprobé a nadie por haber hecho esta lógica acá en teatro. Los que sí desaprobaron es porque metieron un instance of gigante. Hay realmente algunos métodos que tienen acá 20.000 if, sobre todo los que desaprobaron, y eso sí estaba mal. O sea, si vos me hiciste acá la obra, no me acuerdo tu caso en particular del examen, pero si vos hiciste acá, en vez de después de ingresar, hiciste esta lógica así como está en teatro, entonces eso estaba bien. Si vos hiciste un instance of por cada uno de los distintos tipos de obras, eso estaba mal. igual creo que me mandé ahí una de que busqué con un for. Sí, si lo hiciste mal, porque muchos también recorrieron la lista de espectadores. Esto es una cosa que encontré, me pareció súper rara. Muchos recorrieron toda la lista de espectadores que venían por parámetro y adentro recorrieron todas las obras. Y después se fijaban algunos se fijaban si estaba o no, y otros no, directamente recorrían todas las obras. Entonces, un espectador de repente podía ingresar a todas las obras del teatro. Entonces, por eso eso también era otra cosa que estaba mal. Bueno, ¿se entendió cómo era el parcial? Yo hice una implementación un poco distinta a la que está en el publicado, pero es más o menos parecido. O sea, tiene algunas variaciones, pero en sí es más o menos parecido. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, voy a cortar la grabación.